bendiga, hermanos. Saludo fraternal en el nombre del Señor Jesús, la iglesia en Morichal, a su pastor hermano Oscar Martínez y su familia. Vamos a estar tratando un tema muy importante en nuestras vidas, que es la oración. Quiero que comencemos con el primer punto: enséñanos a orar. San Lucas, el capítulo 11, el primer verso dice la palabra del Señor: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero decirte que el que pide que le enseñen debe estar siempre dispuesto a ser un buen alumno, un buen imitador de su maestro. La oración es la comunicación con Dios. Orar es hablar con Dios. Pero también hay que saber orar, ya que Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea que si hay una manera adecuada y acertada para que nuestra oración sea efectiva delante de la presencia del Señor. Parece que sus discípulos se encontraron con una necesidad latente cuando vieron a su maestro en la forma en cómo oraba. Dice la palabra del Señor Jesús que cuando él terminó de orar, sus discípulos lo abordaron con esta petición, como si lo que vieron en Jesús hubiese despertado en ellos una necesidad de que tenían que aprender a orar como lo hacía Jesús. Como si se hubieran reflejado a sí mismos y hubiesen dicho: necesitamos orar como Él lo hace. Por ejemplo, cuando hacemos una receta y esta nos queda bien, pero encontramos a otra persona que hace la misma receta, pero le queda mucho mejor, con más sazón, con más especial. Y aquí hay algo clave. ¿Puedo seguir haciéndola igual? ¿O puedo reconocer que puedo mejorarla y me acerco a esa persona y le digo que me enseñe cómo la hizo, que me enseñe ese secreto? Si escojo la segunda opción, voy a generar en mi conocimiento un crecimiento más. ¿Qué quiero que tengamos en cuenta? Que si queremos crecer en la oración, que trae consigo el crecimiento espiritual, tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a reconocer cómo estamos orando, si es suficiente esa oración o si necesitamos hacer cambios en la misma. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús en ese momento? Que como lo estaban haciendo no era suficiente. Entonces debemos partir de la necesidad que tengamos usted y yo. Con lo que los discípulos le dijeron a Jesús, mostraron el deseo de crecer, de parecerse cada día más a su maestro. Jesús lo dijo, Mateo 11:29, aprended de mí. Y ellos querían y tenían el deseo de hacer eso, aprender cada día más de su maestro, y reconocieron que debían comenzar por la oración y hacer esos cambios. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos cada día parecernos más a Él. Cada día haya esa necesidad de conocerle más, de acercarnos más a Él, que la comunión que tengamos con Dios cada día sea más íntima. Pero esto solo se consigue a través de la oración. Nuestra vida de oración debe de ir como la aurora. Ella va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Asimismo debe ser nuestra oración. Ella debe ir creciendo, es decir, profundizando cada día más, hasta parecernos o a llegar a la altura espiritual que Dios quiere que usted y yo estemos. Bendito es el nombre del Señor. Por eso sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y qué bueno que en esta hora crezca esa necesidad en nosotros y le podamos decir a nuestro Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque quiero conocerte. Porque quiero que cuando yo doble mis rodillas, mi oración sea efectiva delante de tu presencia.
Así que no te pierdas la continuidad de esta enseñanza. Dios te bendiga.